Realmente la última clave del éxito de las herramientas del paradigma FOSS tiene que ver con el aspecto comunitario. Y es indudable, por ejemplo, en el caso de R, que el hecho de contar con miles de librerías, con métodos y aplicaciones, lo vuelve tremendamente seductor para resolver problemas. Pero más allá de toda esa cantidad de recursos, otro aspecto fundamental tiene que ver con la existencia de foros de ayuda y de discusión. Y esto es muy relevante porque cuando uno tiene que resolver un problema, es bastante útil poder acudir a foros donde alguien con altísima probabilidad ya se encontró con problemas parecidos y en general uno tiende a encontrar soluciones que se pueden implementar rápidamente y con buenos resultados. Y por otro lado, este aspecto comunitario, un aspecto que no es menor, es el sentimiento de pertenencia que a veces genera en los usuarios y particularmente en los colaboradores. Esta idea de poder contribuir a una comunidad y saber que en el fondo en esa comunidad uno puede obtener un montón de información útil y a su vez uno puede aportar a esa comunidad, no deja de ser algo interesante y seguramente eso ayuda a que este tipo de soluciones siga creciendo. ¿Qué ejemplos tenemos de herramientas, aparte de R, por supuesto, que siguen este paradigma de free open source? Bueno, otro ejemplo en el ámbito de la computación claramente es Linux, el sistema operativo Linux, un sistema operativo muy pujante, que ya tiene unos cuantos años, es un claro representante del paradigma FOSS. Por supuesto, RStudio, que es parte del ambiente de desarrollo de R, es otro ejemplo de generación de herramientas libres y de código abierto. Python, ahí tenemos otro ejemplo muy importante, que eso se usa mucho en Data Science, también es un ejemplo de este estilo. Y después tenemos herramientas que, algunas de ellas que son muy masivas, por ejemplo Android. Android es originalmente un desarrollo que fue generado con esta misma lógica. QGIS es otra herramienta interesante dedicada al ámbito del desarrollo de análisis geográfico, pero después tenemos otras herramientas como por ejemplo todas las herramientas de Apache. MySQL es un motor de base de datos muy difundido, muy utilizado, casi tradicional y es también libre de código abierto. MongoDB, que es otro manejador de base de datos pero con un formato mucho más moderno, también obedece esto, todo el paquete de Office. Y así tenemos muchos ejemplos de este estilo. Y ahora para finalizar, porque no todo es tan sencillo ni nada es completamente gratis, hay un desafío muy grande porque si bien he dado una serie de explicaciones de por qué este paradigma está, por qué crece y por qué se desarrolla, no deja de generar ciertas inquietudes, como hasta qué punto puede seguir desarrollándose un paradigma que no genera un ingreso económico sostenible, ni cómo es el mecanismo económico de remuneración de la gente que genera desarrollos. Algunas explicaciones ya dimos. Está claro que hay una ventaja para aquel que realiza una contribución y la comparte. Eso está perfecto y se entiende. Sin embargo, entre los desafíos que hay, uno de ellos tiene que ver con que las empresas se sienten muy amenazadas en muchos casos por los desarrollos free open source. En muchos de estos casos las empresas a veces tienden hasta a boicotear este tipo de desarrollos. Es muy común que las empresas grandes compren de alguna manera, se sumen al desarrollo de herramientas libres y de código abierto para después terminar o matándolas o desvirtuándolas. No es la primera vez que ocurre. Entonces, ¿cómo se puede asegurar de que se genere un negocio económico que lo vuelva sustentable y estable a este tipo de desarrollos? Bueno, hay muchas modalidades. El más común de todos tiene que ver con el modelo freemium, donde en realidad buena parte de las aplicaciones que son gratuitas, muchas herramientas son gratuitas, pero algunas se cobran, particularmente empresas. R y Linux no siguen este modelo freemium, pero sí lo sigue, por ejemplo, RStudio. RStudio genera muchas herramientas que son gratuitas, pero otras herramientas para empresas son pagas, y eso ayuda a seguir manteniendo los desarrollos de RStudio. La pregunta igual sigue persistiendo. Las que no siguen el modelo freemium, ¿cómo logran mantenerse en el tiempo? Bueno, hay
Otra fuente de ingresos que se genera, por ejemplo, que muchas veces tiene que ver con servicios de implementación que se le hacen a empresas. Hay muchas organizaciones que, por ejemplo, basadas en Linux y algunas basadas en R, logran obtener réditos implementando desarrollos basados en Linux o en R a empresas y con eso cobran. A veces se le da soporte a empresas y eso también genera recursos directamente para los que desarrollan esos soportes. Otra fuente de ingreso genuina es la capacitación que se da de las herramientas libres y de código abierto. Por ejemplo, hay mucha gente y muchos desarrolladores que en el fondo después se terminan ganando la vida haciendo capacitación. O haciendo desarrollos a medida basados en R, por ejemplo. Sin embargo, hay una situación que no se puede pasar por alto, de un nivel de estrés que se empieza a generar con algunas de estas soluciones. En particular también se está viendo con R, se está viendo con Linux, y tiene que ver con lo siguiente. Si bien cuando va aumentando el desarrollo de las herramientas de código abierto, claramente se vuelven más eficientes, porque obviamente hay más herramientas, hay más paquetes, hay más foros de discusión, hay más gente que los usa. Cada vez la herramienta se vuelve más eficiente. Empieza también en el otro eje, un eje en el cual crece las herramientas FOSS, uno es la eficiencia, pero el otro eje en el cual aumenta, que es el eje vertical, tiene que ver con esta medida de estrés. Y la medida de estrés es doble. Es una medida que, por un lado, tiene que ver con los expertos, que al principio desarrollan un que otro paquete, alguna herramienta, y al principio está todo bien porque solamente le dedican parte de su tiempo. Pero conforme uno empieza a volverse, por ejemplo, los que son los que mantienen los paquetes de R, tienen que dedicarle muchísimo tiempo al mantenimiento de esos paquetes. Y eso genera estrés, tanto en los desarrolladores, y genera estrés también en las empresas, que en muchos casos empiezan a perder mercado en detrimento del éxito que están teniendo estas herramientas libres y gratuitas. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que en algunos de estos ámbitos estamos parados en una situación en la cual, si bien las herramientas han generado una gran eficiencia y son tremendamente útiles, nadie lo duda, están generando un nivel de estrés en el mercado bastante elevado también. Entonces, la pregunta, y esto es un poco la pregunta futura, y con esto terminamos, ¿qué es lo que uno cree que va a ocurrir hacia el futuro? A mí realmente me gustaría que estas herramientas sigan este camino, que es seguir aumentando la eficiencia y de alguna manera lograr disminuir el estrés que están generándose para los desarrolladores y para las empresas. Cómo hacerlo no es sencillo y hay muchísima gente que está tratando de trabajar, entre ellos incluso gente de empresas, tratando de ver cómo se pueden conseguir una situación de óptimo en la cual se sigan generando estas herramientas, pero las empresas puedan seguir de alguna manera apoyándose en estos desarrollos, pero al mismo tiempo monetizando y pagándole a sus empleados y generando inversiones. Y buena parte de esas inversiones y esos réditos después vuelvan a la comunidad que desarrolla las herramientas FOSS. Algún ejemplo de esto se está viendo, por ejemplo, con algunas empresas como Microsoft que están colaborando y generando algunos paquetes de desarrollo, por ejemplo, para R. Ojalá que esto siga funcionando en el futuro y que podamos seguir disfrutando de todas estas maravillas que nos está dando el entorno R.